Hola, buenos días, maestra. El día de hoy nosotros le venimos a presentar el tema signos y patrones comunes de comportamiento en situaciones de violencia de género, familiar, escolar y comunitaria. Mi equipo está conformada por Samara Briones Torija, Valeria Sofía Montaño Mendoza, Isbela Sinaí Santillán Chavero, Edgar Emanuel Salazar López y su servidora Jacqueline González Macías. Para iniciar, voy a darles un pequeño recordatorio sobre lo que es violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para dominar a alguien o imponer algo. Esta no solo se da de forma física, también se puede dar de forma verbal, psicológica, sexual, etc. Hay varios tipos de violencia y el día de hoy hablaremos sobre la violencia de género, sobre sus signos y sus patrones en varios ámbitos como lo son el escolar, familiar y comunitario. Empecemos con saber qué es la violencia de género. La violencia de género son los actos dañinos dirigidos hacia una persona o un grupo de personas en razón de su género, es decir, todo tipo de violencia dirigida a alguien solo por su género. Esta tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. Ahora, para saber cuáles son sus patrones y signos de violencia, necesitamos saber qué son los patrones y signos de violencia. Un patrón de violencia es uno o varios factores en común que se llevan a cabo al realizar algún tipo de violencia, como lo es el objetivo, la forma, a quién va dirigido, la frecuencia, su técnica, etc. Y un signo de violencia es la forma en la que se identifica si una persona sufre algún tipo de violencia. Estas pueden ser por su comportamiento, por su forma de pensar, de expresarse, por su aspecto físico, ya sea que tengan algún rasguño, algún golpe, algún moretón, etcétera. Ahora bien, ya retomamos qué es la violencia de género y qué son los patrones y signos de violencia, la violencia de género se puede dar en varios ámbitos, como lo es el ámbito escolar, familiar y comunitario. Empezaremos hablando sobre cómo se da la violencia de género en el ámbito escolar. La violencia de género en el ámbito escolar se refiere a acosos o amenazas de violencia sexual, física o psicológica que ocurren en las escuelas. Esto es resultado de una discriminación por el género de otras personas. Algunos patrones que se pueden presentar son discriminación por género, agresión verbal, sentirse superior sobre otra persona, ser ignoradas por ser mujeres al momento de realizar actividades específicas, ser excluida de los espacios deportivos, ser objeto de represalias por no aceptar propuestas de índole sexual por parte de alguna persona con una posición jerárquica en la escuela, ser atacadas por no cumplir con el estereotipo tradicional femenino, recibir ofensas, comentarios y humillaciones sexuales por parte de sus compañeros, recibir propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de calificaciones. Por otra parte, algunos de los signos que pueden presentar las víctimas son aislamiento, volverse sumisos por el género opuesto, tener disgusto por asistir a la escuela, tienen poca o nula participación en tareas o actividades escolares, evitan hablar de temas relacionados con la escuela, fingir enfermedades o incluso las provocan con tal de no asistir, presentar bajo rendimiento académico, en ciertos momentos llorar y mostrar dolor, insistir en que no pasa nada y no querer ir a la escuela y no explicar la causa del por qué. La violencia del género en el ámbito familiar se refiere a los actos de violencia manifestados por parte de un integrante de la familia hacia otro integrante de la familia. Esto se da mayormente de padres, tíos o abuelos a hijas, esposas o nietas. Algunos patrones en este ámbito son: se da del género masculino al género femenino, mayormente son dados por fuerza física o de poder y surgen en mayoría del machismo. Y algunos ejemplos de signos serían: ser temerosos y sumisos en casa, llegar a tener marcas de golpes o rasguños y sentirse menos que el género opuesto. Como resultado, muchas mujeres adoptan una actitud sumisa, lo que les dificulta relacionarse con las demás personas. Al verse a sí mismas como inferiores, limitan su participación en la comunidad y en la vida pública, lo que refuerza aún más su exclusión en este ciclo de discriminación y marginación. No solo afecta a las mujeres, sino también al desarrollo individual como cada individuo y hacia las comunidades. En conclusión, nosotros consideramos importante saber del tema, pues en muchas ocasiones uno no se da cuenta o no logra identificar con claridad cuando ocurren los actos de violencia hacia alguien o uno mismo, en ámbitos que deberían ser seguros, como lo puede ser el escolar y el familiar. Se ha hecho notar que la mayoría de muertes alrededor del mundo en mujeres y niñas
es del 56% aproximadamente, ya que se siguen ciertos patrones solo por machismo, discriminación o incluso el sentido de superioridad de una persona. Es un tema muy importante y delicado y es fundamental que sigamos hablando de ello para crear una conciencia y evitar que se siga formando este tipo de violencia o en todo caso intentar apoyar a alguien que no lo haya notado o lo necesite. Muchas gracias por escuchar.